Hola, ¿cómo están? Que tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos con una persona bastante interesante, importante. Estamos hablando con Pablo Abeluto, quien se dedicó durante 4 años a ser ministro de Cultura de la Nación, además de tener una larga trayectoria como coordinador de medios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Es un hombre con una cultura interesante, una persona que ha aportado mucho para que la nación tenga un alto nivel de cultura. Y me gustaría conocer su lado humano, más allá de su lado político, quién es él detrás de los roles que ha ocupado y que seguramente ocupará en un futuro. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Germán? Bien. Bueno, Pablo, tenés 58 años. ¿Dónde naciste? Nací en Buenos Aires en 1966, en ¿Mm? el primer hijo de dos, de un matrimonio de clase media. Mamá era la es la hija única Ujú. del segundo matrimonio de mi abuela, que había enviudado. Y mi papá era, que sí falleció ya hace unos años, era hijo único de madre soltera. Esos dos rasgos, al cual se sumaba además que mi mamá, mi abuela materna, la mamá de mi mamá, que había enviudado y tenía varios hijos, era de origen judío sefaradí, es Mm. decir, era turca. Había nacido en la ciudad de Esmirna a principios del siglo XX, y los judíos sefaradíes eran básicamente los judíos que habían sido expulsados de España en 1492, que Claro. llevaron a lo largo del Mediterráneo, mantuvieron una lengua española muy antigua, medieval, que se llama, esa lengua se llama ladino. Era Ladino. esta es mi abuela materna. A mi abuelo, a mi abuela materna, a mi abuelo materno, el que se había casado con esta mujer viuda con 6 hijos y de cuyo matrimonio nació mi mamá, se sumaba a mi abuela paterna. A mi abuelo Abeluto no lo conocí muy poco, Ujú. pero esto fue algo que lo cuento porque tuvo una cierta influencia en algunos aspectos de mi personalidad, entre ellos el de poder ver ciertos mundos desde el borde. De alguna manera no, técnicamente la religión judía se transmite por la vía materna, Sí. por lo tanto había sido transmitida a mi mamá y a través de mi mamá a mí, y el catolicismo exige el bautismo y fui bautizado católico. Y luego de grande me hice o llegué a la conclusión o a la posición del ateísmo. Con lo cual tengo una especie de triple nacionalidad religiosa que me permitió vislumbrar los mundos del catolicismo, los mundos del judaísmo y luego los mundos más seculares del ateísmo desde, desde el punto de vista del que lo ve medio desde la periferia. Exacto. En, la mamá de mi papá era una mujer muy humilde, pero que tuvo una enorme influencia sobre mí, eh, que trabajaba como cocinera y como planchadora en familias aristocráticas de la Recoleta, digo, Mm. grandes familias. Eh, Había tenido un fugaz romance con un músico de tango poco conocido, del cual nació mi papá. En el caso de mi mamá, eh, esta inmigrante turca, su mamá, había criado estos 6 hijos y se había casado con un estanciero venido a menos,
mm, en Solterón, que andaba ya por arriba de sus 50 años. Y también me gusta contar esto porque son situaciones sociales que hoy no serían particularmente significativas, pero hace 80 años ser hijo único de madre soltera arrastraba dificultades. eh, que una mujer judía se casara con un hombre no judío era un tema de conflicto en ambas familias, digamos. ujú, Y y eso me dio una identidad, si uno quiere, más particular, más extraña, por ahí a la de otras, a lo de otros orígenes familiares. mm, Mi mamá estudió, gran estudiante, estudiosa, se recibió de socióloga, después de psicóloga, estudió posgrados, profesor de francés. Mi papá no pudo terminar la primaria porque tuvo que salir a trabajar. Vivían en una especie de inquilinato en el centro. Eh, y mi mamá tuvo una militancia activa de joven en la izquierda, mi papá no, pero paradójicamente mi padre era un hombre muy culto, muy amante de los libros, del cine, de la música, mi mamá más del mundo de las ciencias sociales, y toda esa ensalada, digamos, es la que encontré en mi infancia. En mi casa vivíamos en un departamento pequeñito en Barrio Norte, en la calle Talcahuán. Hice toda mi formación, jardín, primaria, secundaria, universidad en la educación pública. mm. Eh, y nada, tuve una infancia normal, digo, en un país que es muy distinto del que vivo hoy y del que viven mis hijos. Seguro. Bueno, evidentemente tuviste una familia que si algo supo fue de superar adversidades, lo cual es algo que enriquece mucho, porque te Sí, enriqueció mucho a vos, aprendiste de eso, y está bueno, está muy bueno. sí, sí. Estudiaste en educación pública que a veces está tan maltratada, que a veces está tan estigmatizada. ¿Cómo eras como estudiante, Pablo? Te diría que nunca fui de los... Era bueno, Mm, no era de los más tragas, digamos, de claro. los mejores. Pero era bueno, no. Atravesé la primaria, esto que vos decías, una escuela pública donde todavía convivían distintas clases sociales, donde había chicos con mejores posiciones económicas que las de mis padres y otros con posiciones económicas por debajo de las de mis padres. No éramos una familia que se pudiera dar grandes lujos, digo, pasaron mi infancia, pasaron muchos años hasta que mi papá se pudo comprar el primer auto usado. eh, Teníamos un pequeño televisor en blanco y negro, Ujú, teníamos un Winco con el cual se escuchaba música, una máquina de escribir Olivetti portátil en la cual mi mamá hacía sus trabajos para la facultad. Ese era, te diría, todo el parque tecnológico, ujú. una cámara de fotos marca Voigtlander. A mi papá le gustaba mucho la fotografía, en una época en la cual antes de tomar cada foto tenías que pensarlo bastante porque el rollo traía no más de 24 o 36 Exacto. cuadros. En- y era muy caro además revelado y las ampliaciones. En, el gran salto de algún modo fue el pase a la secundaria. Fui al Carlos Pellegrini, un colegio
que aún sigue siendo prestigioso, pero por entonces tenía una ventaja adicional, te estoy hablando del año 1979, cuando ingresé, que era que tenía un año más de cursada, eran Mm, 6 años en lugar de 5, pero eso te permitía acceder a la universidad sin examen de ingreso. claro, El examen durante el gobierno militar se había impuesto un examen de ingreso muy exigente que implicaba que, aún habiéndolo aprobado, podías quedar fuera por falta de cupo suficiente. Entonces, muchos jóvenes dedicaban un año de su vida a preparar ese examen de ingreso. Al ir al Pellegrini, o los que iban al Nacional Buenos Aires o al ILSE, no tenían esa exigencia. En la secundaria te diría que se despertó un poco más dos vocaciones, una más vinculada a escribir, otra más vinculada a la política. Eran los años 81, 82, 83, empezó a reagruparse el centro de estudiantes del colegio y yo fui bastante activo ahí. Empezamos a publicar una revista estudiantil con compañeros del colegio, donde también yo estaba. Había y cuando terminé el colegio, te diría que hubo dos hechos que me marcaron. El primero era que me había tocado un número alto en el servicio militar mm, y paradójicamente, pese a haber sido convocado 3 veces y haber ido con la idea de que iba al fin del mundo, me había tocado la Marina, eh, terminé siendo paradójicamente excedente del cupo que tenía de Armada y zafé, pese a que perdí bastante de ese año, en el cual quería estudiar, primero quise estudiar arquitectura, mm. duré un poco y nada, después me anoté en Derecho, que ni siquiera empecé, y en ese momento había habido dos grandes cambios. Ya haber hecho sexto año no me servía para nada porque había vuelto la democracia y se había creado el ciclo básico común, y dentro de ese ciclo básico común o mejor dicho, en esa universidad de ese momento, en la Universidad de Buenos Aires, se había creado una nueva carrera que me llamó la atención, que no existía, que era Ciencias de la Comunicación. Sí. En- y, y con un grupo no éramos más de 100 estudiantes del ciclo básico, nos fuimos los fundadores de algún modo de esa carrera, hoy una de las más populares de la universidad. Eh, la universidad ya me abrió los ojos de otra manera. Mm, Era una carrera donde pasaba eh, 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 profesores que tenían una actividad destacada en los medios, intelectuales importantes, eh, y todo eso me interesaba mucho. En esos años empecé a trabajar como periodista. Con unos compañeros fundamos una radio libre, con un grupo más grande, una agrupación política. Fui el primer secretario de Cultura del Centro de Estudiantes de la Facultad. eh, y de algún modo te diría que en esos años se fue eh, eh, conformando las bases de lo que sería después mi vida adulta, ¿no? Tu vida adulta, qué importante lo que estás contando. ¿Y cuándo conoce Pablo Beluto el amor? Bueno, en primer año de la secundaria, te Mm, diría. Hasta ese momento había una compañera que se sentaba en el banco en diagonal adelante del mío, eran pupitres de madera fijos, ujú. en filas de dos, y yo estaba perdidamente enamorado de ella. Iba al turno vespertino en el colegio, lo cual era un horario también bastante poco frecuente. Entrábamos al colegio a las 5 de la tarde y terminábamos un rato antes de las 10 de la noche.
Y la casa de esta chica quedaba en camino a la mía. Mm. Entonces muchas veces yo la seguía sin, sin atreverme a declararme. Hasta que después de unos meses me declaré y por supuesto me dijo que no. Uh, Entonces con el amor descubrí, te diría, la primera desilusión amorosa. Digo, las dos cosas vinieron juntas. eh, y recuerdo mucho, muy inspiradores en aquel tiempo. Mi papá, te contaba, era un gran lector y tenía una admiración muy particular por Mario Benedetti, el gran escritor uruguayo, mm, que tenía grandes poemas de amor y yo los leía y sentía que hablaban de mis emociones de ese momento. Digamos, el primer noviazgo tuvo que esperar, todavía tendría que esperar un par de años más con otra chica del colegio, en tercer o cuarto año, por ahí, digamos. Ahí fue, ujú. fue en el inicio de mi educación sentimental. Bueno, lo importante es que igual conociste el amor y después tuviste hijos, ¿no es así? Sí, exactamente. Me casé muy joven, cuando tenía 23 años, en 1989, y cuando yo ya vivía solo, era una vieja, en aquella época, o por lo menos yo, no sé si era algo de la época, eh, la voluntad de dejar la casa familiar era algo fuerte en mí. Digo, había Mm, tenido intento de irme a vivir con un amigo, había estado un tiempo, volví a casa. Pero bueno, ya en 1987 más o menos me fui a vivir solo con 21 años y en 1989 me casé y por supuesto nos fuimos a vivir juntos con mi primera mujer y 2 años después vino nuestro primer hijo, Nicolás. Después vino Valentina, más tarde Guido. Y en el mismo año que nació Nicolás, comencé a trabajar dentro del sector editorial, donde trabajé genial. 20 años. Em, ¿Cómo crees que fuiste como padre? ¿Buen padre? ¿Educaste con... O sea, ¿cuáles fueron tus bases para educar a tus hijos, obviamente junto a tu señora? Eh, no había un manual, digo, no, creo que no lo hay. No, no hay. Creo que el método, por supuesto, tiene que ver mucho por imitación o por oposición al método que aplicaron con uno, a los padres que a uno le tocaron. Sí. Eso tenía que ver con varias cosas. Primero, sí, obviamente mi casa, como la de mis padres, era una casa con libros, era una casa con música. Eh, Ya por entonces era una casa con películas, ya se veían películas en Ujú, videocassette. Eh, Eso me marcó mucho a mí y creo que eso marcó mucho también a mis hijos de la primera tanda, estos tres que te mencionaba, y a los dos más chiquitos que tengo ahora. Creo que cierta eh, em, defensa o promoción de la autonomía, ujú, de la independencia, eh, de poder encontrar eh, actividades que pudieran hacer que les gustaran y que les generaran satisfacción personal por encima de la satisfacción económica, digo, de las necesidades ujú. económicas.
es decir, donde fuera muy importante que pudieran hacer lo que les gustara. Eh, Creo que haber sido un padre presente, digo, en la vida cotidiana, todavía arrastrando, si querés, las pautas del siglo pasado en las que yo me había criado. Digo, hoy a veces veo eh, eh, en parejas más jóvenes hay más roles más compartidos. En el mundo en el que yo me crié era el papá proveedor Ujú. y la mamá que se ocupaba de los chicos, y eso, aun cuando pasaron tantos años, sigue siendo algo que trato de modificar con respecto al modo en el cual yo fui educado. Exacto. Pero, pero bueno, siempre les di mucha libertad a mis hijos y siempre creí que la libertad era el camino. Digo, no fui un padre sobreprotector ni mucho menos. Coincido plenamente en que la libertad de crianza es algo que los hijos agradecen mucho. Ocurre cuando hay padres que imponen, créeme que los hijos se vuelven rebeldes, se vuelven, digamos, una tormenta, y está bueno que se enseñe con libertad, ¿no? Que se enseñe, porque como vos dijiste, nadie nace con el manual de ser padre, buen padre, y es algo que se va aprendiendo también en el camino. Y bueno, Ujú. vos lo lograste y lo hiciste muy bien. ¿Cuándo Pablo se involucra en política? ¿Cuándo empieza a militar constantemente en política? Más allá de la adolescencia, ya hablo de la adultez, hasta que un día te dicen, Pablo, querés ser ministro de Cultura de un país como es la Argentina. Bueno, eso coincide con un momento en el que después de esos 20 años trabajando mucho en el rubro del sector de los libros, había decidido cambiar, todavía no sabía muy bien hacia dónde ni por cuánto tiempo. Tenía ahorros para 2, 3 años y tomé la decisión de renunciar al trabajo que tenía, un poco quemado, digamos, después Claro. de tantos años. Y en ese momento, estoy hablando del año 2011 más o menos, 2012, eh, aparece en mi vida una persona que me quería conocer, con quien teníamos algunos conocidos y amigos en común, que era Marcos Peña. Ujú. Marcos Peña por entonces era el secretario general del gobierno de la ciudad, y era una persona muy joven que tenía a su cargo la elaboración de la estrategia de comunicación del gobierno de la ciudad y en particular del proyecto de Macri presidente, Sí. eh, para el cual todavía faltaban unos años para concretarlo. Entonces, me invitó a almorzar con algunos de estos amigos comunes, entre los que estaban Alejandro Rosichner, Jaime Durán Barba y Hernán Lombardi. En- y en un momento de la conversación, hay dos momentos de la conversación que para mí fueron decisivos. El primero fue eh, que me invitó a sumarme a este proyecto y, y yo decía, pero bueno, ¿qué? No sé qué significa sumarse a un proyecto político. Claro. Eh, y entonces, además, yo tenía que laburar, digo, tenía en ese momento 3 chicos de los cuales 2 ya estaban en la secundaria, o ni siquiera, creo, 2013, sí, claro, ya estaban en la secundaria y el tercero estaba en la primaria. En- y entonces, y el segundo momento fue
que le pregunté, pero decime, ¿ustedes verdaderamente creen que pueden ganar las elecciones del 2015? Mm, Y él, Marcos, con una em, certeza que no volví a escuchar en nadie, y en uno de esos momentos en los cuales la vida va a tener un punto de inflexión, me dijo, sí, por supuesto, y yo le creí, digo, tan simple como eso. mm, Y entonces a partir de ese momento me sumé a trabajar, eh, primero en el área de cultura de la ciudad con Lombardi, después cada vez más dentro del equipo de comunicación que acompañaría a Marcos en el desarrollo de esa estrategia. Para mí ese fue un momento decisivo porque además fue un cambio de escala. El sector editorial es muy dinámico, muy interesante, pero también es muy pequeño. mm, Digo, de pronto tu audiencia ya no eran los pocos miles de personas que por ahí compran un libro, sino millones de ciudadanos en todo el país. Y, y eso a su vez me llevó a estudiar de manera artesanal, no académica, pero sí ya en la era de Internet. En, en particular me puse a estudiar mucho sobre la formación de los prejuicios en la política, que era una de las grandes dificultades que por entonces la candidatura de Macri tenía, en mm, particular frente al mundo del que yo venía, digo, el mundo claro. intelectual, cultural, académico. Eh, bueno, y empecé a trabajar y me sumé con mucho entusiasmo, con mucha dedicación a, a ese proyecto. Me abrió un mundo completamente nuevo de personas, de relaciones. Y cuando finalmente, 3 años después, Macri accedió a la presidencia en las elecciones del 2015. Yo me imaginaba por ahí que iba a seguir trabajando en alguna posición dentro del tema de comunicación, en el gobierno, pero surgió la idea de proponerme el Ministerio de Cultura de la Nación, que Mm, acepté rápidamente con bastante, te diría, audacia, porque salvo ese paso fugaz por el gobierno de la ciudad con el tema de los medios públicos, no había tenido experiencia de funcionario, no tenía un equipo propio, tenía que armarlo. Eh, recordar que entre la segunda vuelta del 2015 y la asunción del nuevo gobierno pasaron no más de 2 o 3 semanas. claro, nada. Entonces, en ese plazo yo tenía que entender dónde iba, entender qué iba a tener que hacer, eh, conformar un equipo. eh, eh, fueron esas semanas anteriores y los primeros meses del gobierno fueron de una enorme intensidad y de un enorme aprendizaje y también de mucha angustia personal, digo, por el miedo a cometer errores, Mm, por estar en un lugar donde tampoco era que nos estaban esperando con los brazos abiertos, digo, después de 20 años de 12 años de gobiernos kirchneristas en ese momento, eh, eh, el de la cultura era un espacio que el kirchnerismo consideraba de algún modo propio y nosotros éramos como una suerte de invasores de ese territorio. Entonces, bueno, me llevó, te diría, buena parte del primer año y tal vez un poco más, terminar de dominar
O sea, yo venía de trabajar en una editorial de las más grandes del país, pero ser una editorial de las más grandes del país implicaba que era una empresa con 100 empleados. Claro. Ahora estaba en un ministerio con 6.000 empleados Mm. y 50 instituciones, digo, y instituciones, algunas de ellas muy, muy importantes. Eh, bueno, me lancé al desafío y lo pude atravesar. ¿Crees que tu misión fue cumplida? No, nunca una misión es cumplida. Por supuesto, hay cosas buenas que hice, que siento que hice, que hicimos en realidad, porque nada es un mérito individual. Hay otras que no hicimos, otras que hicimos mal y no llegamos a tiempo a corregir, otras que debimos haber hecho y no hicimos. Digo, uno tiene permanentemente la sensación de que hubo cosas muy buenas, hubo cosas no tan buenas, hubo cosas que de haber sabido, de haber tenido más experiencia, las hubiera hecho de otra manera, otras que, eh, digamos, una posición de funcionario con ese nivel había cosas nuevas con las que me tocaba vivir, como la Ujú. exposición pública, Claro. más no solo afectan a uno, sino también a quienes lo rodean. Había, no, un trabajo como ese, que para mí al mismo tiempo era un trabajo, digo, es decir, vivía de mi sueldo, Ujú. en, en, y era con lo que pagaba las cuentas. Es un trabajo muy raro porque es un trabajo que vos sabés cuándo empieza, pero no cuándo termina. Digo, tu renuncia está siempre a disposición del presidente y además es un trabajo que requiere que además en el mejor de los casos termina a los 4 años. Digo, un trabajo a plazo fijo, entonces el tiempo cumple la tensión entre el tiempo y la burocracia es a veces un poco desesperante. Digo, vos querés que las cosas Ujú. pasen más rápido, pero el Estado no es una empresa privada, tiene tiempos, tiene lógicas de procedimientos que además yo tenía que aprenderlos, tenía que conocerlos y dominarlos, digo. Entonces, eh, te diría que fue una experiencia intensa con momentos buenos y momentos malos. Bueno, yo te voy a ser sincero, yo siento que hiciste una buena gestión. Vos sabés que Argentina, además del fútbol, si uno dice Argentina, la cultura argentina es enorme. Los escritores que tenemos, toda la cultura, ahora digital, los artistas. Si hay un país culto en Latinoamérica, creo que ese es Argentina. Y yo me acuerdo siempre del G20, como Mm, la cultura envolvió y sorprendió al mundo, ¿no? Y creo que en ese punto han hecho un buen trabajo porque la cultura, ya te digo, para mí es lo más trascendente que tenemos. Después del fútbol, que es la pasión de multitudes, vienen nuestros escritores, nuestros artistas, y créeme que hiciste un trabajo y tuviste una alta responsabilidad que yo personalmente creo que la has cumplido, así que te felicito. bueno, Eh, muchas gracias. llega el 2019, cambia el gobierno, ¿qué hace Pablo? Bueno, lo primero fue bastante traumático el final del 19, Mm. sobre todo porque se juntaban muchas cosas. Digo, a diferencia de otros políticos que por ahí tienen una situación patrimonial más holgada, que les permite permanecer mucho tiempo sin trabajar o sin tener ingresos, yo tenía que ganarme el mango rápidamente. Digo, Claro. la función pública no solo no me había hecho, no solo no había mejorado mi posición patrimonial, sino que además había consumido buena parte de mis ahorros en ese periodo. Mm. Entonces, ahí eh, recordemos que además el gobierno termina en diciembre y en marzo se declara la pandemia. Exacto. Eh, ahí, bueno,
te diría que en todo ese tiempo trabajé en muchos proyectos. Lo ayudé a Mauricio Macri a hacer dos libros que fueron muy importantes, uno que se llama Primer Tiempo, que son sus memorias presidenciales, y uno sobre su liderazgo que se llama ¿Para qué? Ujú. Eh, Ayudé a otras personas a hacer sus libros, o sea, volví un poco al palo editorial donde había estado y donde era conocido y era un medio que conocía. Trabajé produje o coproduje ciclos de video en Infobae. Trabajé con Fernando Marín, un productor histórico de la radio en la Argentina. eh, Hice consultorías, hice de todo y bueno, más o menos fui llevando la Claro, situación ya en una nueva familia con dos hijos chiquitos que habían nacido durante la gestión, uno en exacto. el 17 y el otro en el 19. En- Fueron momentos complejos, digo, porque además cuando dejas es algo que no, evidentemente no lo había pensado demasiado, cuando vos salís de un gobierno, no es fácil reinsertarse en el mercado privado laboral, sobre todo porque estás muy cegado en un sentido o en el otro. Mm. Eh, entonces fue una etapa muy productiva, pero también con momentos de dudas, de bueno, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Y qué Mm. hacemos? Y no sé qué. Eh, eh, la Argentina, el regreso del kirchnerismo al poder, al mismo tiempo también uno no podía descartar, que por suerte no las hubo, posibles persecuciones o qué sé yo. Digo, Mm. si había sido una nueva vida la de ser funcionario, la de ser exfuncionario no dejaba de ser una nueva vida. Exacto. Y, y si bien seguí vinculado a la política, fui como, bueno, mi relación fue menos intensa y también fui haciendo otras cosas. Fuiste evolucionando. ¿Qué significa para vos o qué representa para vos Mauricio Macri? Una buena pregunta. Creo que es un gran líder. En- yo tengo siento un profundo agradecimiento a él por la oportunidad que me dio, por haberme permitido acompañarlo, tanto antes del gobierno, durante el gobierno y sobre todo a lo largo, te diría, del año 20, 21, 22. eh, los libros fueron una excusa para conversaciones muy profundas que tuvimos en ese periodo. Eh, Creo que es un tipo bien intencionado, que quiso impulsar una transformación de la Argentina en un país más moderno, más democrático, más plural, más diverso. Y creo que nuestros caminos se fueron separando un poco el año pasado, Mm. cuando aquel partido que Macri había creado y que de algún modo Marcos Peña le había dado el aroma, el color, el tono a la propuesta en términos estratégicos. A partir de que Marcos se retiró de la política después de la derrota del 19, eso que él a veces llamaba, que había sido una banda de rock donde Macri cantaba, María Mm. Eugenia representaba el corazón, Horacio el cerebro, Marcos el futuro. Ese cuarteto se disolvió, cada uno hizo su carrera solista, llegó Patricia Bullrich, era un mundo
Y la verdad es que si en el periodo hasta 2019 los factores que te daban unidad de identidad habían prevalecido, a partir del año 2020 los factores se alteraron y primó más la disputa, la división, cosa que en el año 2023 se vio muy claramente, muy marcadamente, donde los dos bandos, entre Larreta y Patricia, sobre todo del lado de Patricia, eh, iban planteando más que diferencias partidarias, sino diferencias muy profundas, Claro, eh, que se verificaron luego en su triunfo en las internas, pero que no fueron suficientes frente al fenómeno de Milei que venía creciendo. En- en- y eso, bueno, eso fue todo un proceso muy, muy, muy doloroso en cierto punto, donde cada uno de los sectores encuentra sus justificaciones para sus acciones, pero el hecho es que aquel PRO que había ganado una elección en 2015 y había ganado la siguiente en 2017, estando en el gobierno, ya en el 2019, perdón, el 2023 23. y hoy, en el 2024, es más una sombra de aquello que había sido. Digo, entre ya es parte del elenco de la política, digamos, no tiene ese factor, si uno quiere, disruptivo que supo tener en su momento, y, y hoy es muy difícil en muchos casos separarlo del proyecto de Milei, digo, el caso de Sí. Patricia o el caso de otros dirigentes. Yo conozco, bueno, la gente que te sigue en tus redes sabe muy bien cuál es tu postura sobre el gobierno actual. ¿Qué Ujú. pasa cuando llegamos al balotaje 2023? Ves que gana Milei. ¿Qué es lo primero que pasa por tu cabeza al ver que Argentina había cambiado totalmente de rumbo y elegido una persona totalmente, lo que se dice, outsider? Eh, a ver, yo no es que sabía, pero tenía muchas intuiciones de cómo iba a ser o cómo podía ser un gobierno de Milei. Y sabía que era algo que no me iba a gustar y con lo cual yo iba a estar en desacuerdo porque conocía a quienes estaban con él, conocía sus ideas, conocía lo que había pasado con fenómenos parecidos en otros lugares del mundo, como Bolsonaro en Brasil, Trump en los Estados Unidos, Orbán en Hungría. Eh, Me daba cuenta que la democracia liberal, tal como la la entendíamos en Argentina, estaba por sufrir un fuerte golpe. Digo, Sí, no la íbamos a perder, pero de una lógica diferente, y al mismo tiempo también veía los sentimientos prevalecientes en sectores muy amplios de la sociedad con respecto a la democracia, a la política, a la economía, a que el sistema democrático, contra aquella bella frase de Alfonsín que decía: con la democracia se come, se educa y se mm, cura. Bueno, no había cumplido esas promesas, o por lo menos no las había cumplido en la medida en la que los argentinos, o muchos argentinos, aspiraban que se cumplieran. Entonces, en ese momento, por el otro lado, sentí que me quedaba solo, porque la mayoría de mi partido claramente se había alineado con mi ley en el balotaje. Producto de una emoción muy fuerte en el PRO, y sobre todo muy fuerte en los últimos años, y muy tóxica para mí, que es la del antikirchnerismo rabioso. mm, Es decir, la idea de que hay unas personas, y también, digamos, su contracara es igual de tóxica, digo, el antimacrismo sí, rabioso.
la idea de que si el otro no estuviera, el mundo sería un lugar feliz. Y esa para mí es una idea fuertemente antidemocrática. Digo. Tal vez porque, mira, volviendo al punto de partida, tal vez porque a mí me tocó una familia en la que tuve que aprender a convivir con la diversidad, judíos, católicos, ricos, pobres, Mm, ex ricos. Tal vez porque en mi propia familia ya más nuclear también había diversidad de posiciones, mi hermana kirchnerista, mi mamá de izquierda, eh, mis hijos a medida que iban creciendo, los mayores también con posiciones más radicalizadas de izquierda. Eso me hizo valorar con el tiempo, no sin peleas en el medio, el pluralismo y la diversidad. Y me daba cuenta que en mi ley, el PRO tan rabiosamente antikirchnerista y la propuesta de mi ley claramente atentaban o iban en contra de esa idea de diversidad y pluralidad. Entonces, cuando mi ley gana, tuve dos emociones. Una primera de bronca, mm, discriminada, sin saber bien a qué, eh, por no haberlo podido evitar, porque no se haya podido evitar, porque el candidato alternativo a mi ley claramente a mí tampoco me convencía y por eso había votado en blanco. Eh, y por el otro lado, después eso fue cediendo a cierta comprensión del fenómeno, pero, y te diría que con el tiempo, con el correr de las semanas, también se fue trasladando a la construcción de una esperanza de algo nuevo. Si el PRO en su momento fue algo nuevo, si Milei fue algo nuevo, si el kirchnerismo fue algo nuevo, tal vez en algún lugar de alguna curva próxima de la historia nos esté esperando otra cosa nueva de la cual uno pueda ser parte, contribuir a construirla, y de que acuerdo. tiene que ver con abandonar disputas que hoy no tienen sentido y construir con otros ciudadanos que tengan ideas diferentes, ideas que sean al mismo tiempo superadoras de las que propone Milei a la sociedad. Sería el camino más sano y el camino correcto, creo yo, ¿no? Porque yo a veces pienso, yo soy una persona joven, tengo 30 años, yo tengo una abuela que siempre me dice, no, yo nací en una Argentina rica, en una Argentina donde todos los que vinieron trabajaron un montón, se esforzaron mucho, hicieron sus casitas, pero nada era gratis, o sea, era mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero Argentina a nadie le faltaba el pan, a nadie le faltaba lo básico, ¿no? Después pasaron los procesos, obviamente, los golpes de Estado, el bombardeo, todo lo que vos ya sabes más que yo. Eh, Vos estuviste en el poder. Pablo, ¿puedes definirnos qué es el poder? Y, a ver, el poder es un animal muy tentador. Mm, Eh, de hecho, muchos persisten sobreviven en el poder. Les gusta el poder y por eso, digo, a veces cambian los gobiernos, pero hay elencos que permanecen estables. mm, Eh, por el otro lado, también el poder es una herramienta para cambiar cosas, mejorarlas. Eh, pero es un motor de la voluntad de muchas personas, llegar al poder, acceder al poder, estar en el poder. A mí la verdad no es,
me interesan más los procesos de construcción del poder que el poder en sí mismo. Ujú, El poder es, eh, a ver, si no estás mentalmente equilibrado de algún modo, es un arma. Creértela es un riesgo que está todos los días a la vuelta de la esquina. ujú. Creer que vos porque tenés poder sos distinto de aquel que no lo tiene, es es una tentación, un riesgo, un peligro. Lleva tiempo aprender a lidiar con eso y sobre todo lleva tiempo no alejarte, requiere mucho no alejarte de tu vida normal. Yo vi gente en el poder vivir con enorme felicidad en esas tensiones, disputas. Yo nunca terminé de aprender eso y no estoy arrepentido de no haberlo terminado de aprender. Digo, em, prefería seguir haciendo dentro de lo posible mi vida de la manera más normal y más habitual. Eh, para otros el poder es un mecanismo para enriquecerse, para los otros el poder es un mecanismo de ascenso social, para otros un mecanismo de acceso al prestigio, a la reputación. Eh, para mí era un trabajo, digo, era un trabajo en el sentido, en el principio era un trabajo. Mm. Después, es decir, había que hacer que las cosas pasaran, que las cosas sucedieran. eh, y no tuve ni el tiempo, ni la voluntad, ni el interés de creerme que algo de eso me pasaba porque era yo. Cuando vos estás en el poder, otros poderosos te convocan a su mesa y te abren la puerta de sus casas, pero no te están invitando a vos, No. invitando a aquello que vos representás, el poder que vos representás. Cuando termina tu gestión, el teléfono ya no suena, nadie te invita más a ningún lado, o poca gente te Mm. queda como vínculo después de esa experiencia. Entonces es sumamente importante para cualquiera que acceda a un lugar de poder, básicamente desconfiar mucho y no creérsela. En definitiva, el poder, como en la vida misma, es bastante efímero también. El poder es Sí, sí, bastante totalmente. efímero. Supongamos que mañana, si habla. No, 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 decime, decime. Supongamos que mañana te llama para pedirte un consejo Javier Milei. ¿Qué le decís? Mm, y diría, a ver, diría dudo que esa situación existiera porque dudo que Javier Milei le pida, por su personalidad, le pida un consejo a alguien. Pero si me pide un consejo, le diría que le daría una frase que una vez me dijo un amigo y que él se la atribuía a Jacques Lacan, pero yo nunca encontré la cita, pero la frase me sigue pareciendo muy buena, que decía, la verdadera ética de un intelectual, y uno podría decir también un político, consiste en pensar en contra de uno mismo. En, en- no se tiene razón porque gritas más fuerte. Digo, ni se tiene razón porque por la dureza de las palabras que usás para dirigirte o para referirte a los que no piensan como vos. En- Le diría que desconfíe de sus certezas. En la certeza es un enemigo del que hay que cuidarse mucho. Es decir, cuando uno cree que tiene razón y está convencido de que tiene razón en temas políticos, se puede convertir en alguien muy autoritario
casi sin percibirlo. Y sobre todo comienza a pensar que los demás son como uno cree que son y no como son en la realidad. Entonces, si tuviera que darle un consejo, le diría, mira, yo no estoy de acuerdo con tus ideas, pero mucho menos, pero creo que a tus ideas le hace muchísimo daño el modo de comunicarlas. Aunque entiendo, paradójicamente, y él me podría responder, esa manera de comunicar sus ideas ha sido la que le permitió acceder al éxito y al apoyo de mucha gente. Entonces, yo no le pediría más humildad, le pediría que escuche a los que no piensan como él, que no los denigre, sino que los escuche, que le diría que no hay, las soluciones de la Argentina no están en el pasado de la Argentina. Es decir, yo entiendo la nostalgia que tu abuela tenía por la Argentina en la que ella había vivido, como la que tenemos todos, porque el proceso de decadencia en la Argentina ha sido muy, muy largo. Pero el pasado no vuelve. Digo, no podemos viajar al pasado y corregir aquello que, que lo destruyó o que lo convirtió en un camino de decadencia. Lo que podemos hacer es construir un futuro diferente y aprender en todo caso lecciones del pasado, pero no eh, eh, cuando Milei habla de volver a Roca, Sarmiento, que los últimos 100 años, que no sé qué, eh, yo entiendo, no es grato haber sido rico y ser pobre, Ujú, pero no podés desandar ese camino, tenés que construir un camino nuevo. Y la construcción de ese camino nuevo requiere menos violencia, bien, menos violencia verbal, menos violencia simbólica, requiere entender que hay otros que no piensan como vos, que tienen todo su derecho a no pensar como vos, que hasta pueden tener razón en algunas cosas. Te diría que si yo voy pasando a mi ley por un tamiz, en el fondo lo que más antipatía me genera es el autoritarismo. mm, Es quizás, alguna vez lo he pensado, porque lo veo reflejado también en el pasado. Digo, no es el primer autoritario que gobierna la Argentina. Cuando yo iba al colegio secundario había otros autoritarios gobernando Argentina y eso me dejó un reflejo casi automático que ante los gestos de autoritarismo es como una alergia. Sobreactúas tu rechazo como te agarran los estornudos cuando ujú. a lo mejor una partícula de polen se mete en tus vías respiratorias. Mi sensación es que el, el principal problema es la cuestión autoritaria. La cuestión autoritaria. Vamos al otro extremo. Vamos a imaginar que te llaman Cristina Fernández. ¿Qué le decís? Algo parecido, Lo algo parecido. parecido. Son personajes a ver, no son iguales, ni piensan igual, pero tienen rasgos que son propios de los líderes populistas en general. La idea de que hay un otro Mm, que representa la antipatria. No importa quién es ese otro, no importa en esa dualidad donde hay buenos y malos, en el triunfo no siempre es, en primer término, el desarrollo de las propias ideas, sino la eliminación de los malos, o eliminar que los malos puedan acceder al poder. mm, No importa quiénes son los malos. Digo, entonces,
le diría algo parecido, más humildad, más desconfianza de las propias certezas, menos arrogancia, eh, la- la- las mejores, los mejores momentos de la Argentina tuvieron, que no fueron muchos, tuvieron que ver con acuerdos, tuvieron que ver con entender que hay en el otro algo que te puede dar y Mm, que sea algo valioso. Y que no hay certezas universales aplicables a todos los tiempos, que las ideas que fueron buenas en un momento determinado no necesariamente lo son en otro. En ese sentido, le plantearía eso, una dimensión más humana de su liderazgo, en lo mismo que le plantearía si querés a Milei. ¿Vos te imaginás a Macri volviendo a la presidencia o creés que necesitamos para el futuro un recambio generacional? Creo esto último, sí que hace falta un recambio generacional. Creo que Macri con todo lo bueno, con todo lo malo para algunos, como Cristina, son personajes importantes del pasado, que van camino a ser personajes del pasado, que tienen que ver con un problema de nuestra democracia, que no sabemos dónde poner a los expresidentes. Son Mm, como presencias molestas, sumado a eso, que normalmente los expresidentes no quieren retirarse, sino que quieren seguir protagonizando la vida pública, algo de lo cual uno no los puede culpar, pero necesitamos construir un rol para los expresidentes que precisamente no obstaculice ese recambio generacional que vos decís. Es decir, es un momento para que aparezcan nuevos liderazgos con menos nostalgia, como digo yo, y menos prejuicios. Es decir, mm. que puedan construir sobre la base de los materiales que existen en el presente, no de, no de lo que ya fue, de lo que pudo haber sido de otra manera, de lo que ya pasó. Lo que pasó ya pasó. Lo que Sí. pasó, pasó, como dice la canción. Digo, Ujú. entonces, a veces los expresidentes, más allá de sus intenciones, terminan siendo obstáculos para la renovación de sus espacios, de sus partidos. Bueno, saliendo del tema político, el tema social, te voy a hacer una pregunta. Pablo, ¿qué es la vida para vos? ¿Qué es vivir para vos, Pablo? Vivir es tratar o sea, no hay ninguna respuesta absoluta a esa pregunta, pero para mí es tratar de disfrutar lo más posible de lo que uno hace y de su existencia, sea lo que sea que a uno le produzca placer, a cada uno le produzca placer. Yo soy me siento vivo y feliz cuando toco la guitarra, cuando canto, cuando leo, cuando miro una película que me gusta, cuando escucho música, cuando tengo una conversación profunda con alguien, cuando leo algo que me ayuda o veo algo que me ayuda a entender mejor algo que pienso o algo que estoy tratando de entender. Digo, por supuesto, cuando veo crecer a mis hijos, cuando veo que las personas que están alrededor mío les va bien, Mm. digo, y son felices. Es un tránsito que empieza y termina. Entonces, lo mejor es que sea valioso, que tenga sentido, que puedas ser fiel a vos mismo. Digo, es eso. No tengo una respuesta de frase, pero mi sensación es que pasa por ahí. Vos lo dijiste, empieza y termina. Siendo ateo, ¿qué es la muerte para vos? A ver, desde el punto de vista biológico es el final de la vida, desde el punto de vista de lo que dejás, hay una posibilidad de hackear a la muerte, que es cuando lo que vos hiciste, lo que fuiste, lo que dejaste, lo que
le diste a los demás permanece en los demás. Y eso hace que el final biológico no signifique necesariamente el final de todo. En el, en- de mil maneras, personas que ya no están con nosotros nos siguen dando cosas y a veces personas que están con nosotros, son contemporáneas a nosotros, Mm, no necesariamente pero creo que cada uno, si tuviera te deja, te podés encontrar y reencontrar a través de la memoria, de lo que te dio, de lo que compartiste, de lo que le dio a los demás. Eso hace que la muerte sea, como decía Woody Allen, mm. no quisiera estar ahí cuando suceda, pero al mismo tiempo uno pueda sobrevivir más allá de la biología. Para ir terminando, vos conocés la asociación libre, te voy a decir 8 palabras, vos me tenés que decir lo primero que venga a tu mente, un sentimiento, una frase, lo que sea. ¿Te parece? Bueno, vale. Primera palabra, cultura, Libros, sociedad, despelote, amistad, el lugar donde uno puede ser quien es. libertad, No se me ocurre nada, nada mejor que la libertad, no hay otra cosa. arte, Expresión, Argentina, un proyecto inconcluso, diversidad, valor. Pablo Beluto, Una, eh, una persona diferente. bueno, Pablo, ¿hay algo que no te pregunté y te hubiese gustado que te pregunte? No. No, no, Bueno, estuvo muy lindo. Te felicito. te quiero agradecer, Pablo. La verdad que no cualquier exministro se deja entrevistar por alguien que no tiene fama ni que no tiene relevancia como soy yo. Así que te agradezco. Te felicito por tu templanza, por tu carisma y bueno, por esa Argentina que soñás y que soñamos muchos, que ojalá se dé y que vos formes parte, ojalá, de ese cambio que gran parte añora y espero que sea una realidad. Te quiero agradecer, Pablo, nuevamente y bueno, estamos en contacto, obviamente. Dale, un abrazo, gracias a vos por la posibilidad de esta conversación y mucha suerte con este proyecto que estás llevando adelante. Gracias. Bueno, hasta acá la entrevista. Espero que les haya gustado. Fue una persona distinta y una persona que nos ha enriquecido demasiado mucho con lo que dijo. Un fuerte abrazo.